La historia de la filosofía es el estudio sistemático del desarrollo del pensamiento filosófico. Se centra en la filosofía como investigación racional basada en la argumentación, pero algunos teóricos también incluyen mitos, tradiciones religiosas y saberes proverbiales. La filosofía occidental se originó con una investigación sobre la naturaleza fundamental del cosmos en la antigua Grecia. Los desarrollos filosóficos posteriores cubrieron una amplia gama de temas, incluida la naturaleza de la realidad y la mente, cómo deberían actuar las personas y cómo llegar al conocimiento. El siguiente período medieval se centró más en la teología. El período del Renacimiento vio un renovado interés en la filosofía griega antigua y el surgimiento del humanismo. El período moderno se caracterizó por un mayor enfoque en cómo se crea el conocimiento filosófico y científico. Sus nuevas ideas se utilizaron en el período de la Ilustración para desafiar a las autoridades tradicionales. Los desarrollos influyentes en los siglos XIX y XX fueron el idealismo alemán, el pragmatismo, el positivismo, la lógica formal, el análisis lingüístico, la fenomenología, el existencialismo y el posmodernismo. La filosofía árabe-persa estuvo fuertemente influenciada por los filósofos de la antigua Grecia. Tuvo su período de apogeo durante la Edad de Oro islámica. Uno de sus temas fue la relación entre la razón y la revelación como dos formas compatibles de llegar a la verdad. Avicena desarrolló un sistema filosófico integral que sintetizaba la fe islámica y la filosofía griega. Después de la Edad de Oro islámica, la influencia de la investigación filosófica disminuyó, en parte debido a la crítica de la filosofía de Al-Ghazali. En el siglo XVII, Mulla Sadra desarrolló un sistema metafísico basado en el misticismo. El modernismo islámico surgió en los siglos XIX y XX como un intento de reconciliar las doctrinas islámicas tradicionales con la modernidad. La filosofía india se caracteriza por su interés combinado en la naturaleza de la realidad, las formas de llegar al conocimiento y la cuestión espiritual de cómo alcanzar la iluminación. Sus raíces son las escrituras religiosas conocidas como los Vedas. La filosofía india posterior a menudo se divide en escuelas ortodoxas, que están estrechamente asociadas con las enseñanzas de los Vedas, y escuelas heterodoxas, como el budismo y el jainismo. Las escuelas influyentes basadas en ellas fueron las escuelas hindúes de Advaita Vedanta y Navya, así como las escuelas budistas de Madhyamaka y Yoga. En el período moderno, el intercambio entre el pensamiento indio y occidental llevó a varios filósofos indios a desarrollar sistemas integrales. Su objetivo era unir y armonizar diversas escuelas filosóficas y religiosas de pensamiento. Los temas centrales de la filosofía china fueron la conducta social correcta, el gobierno y el autocultivo. En la filosofía china temprana, el confucianismo exploró las virtudes morales y cómo conducen a la armonía en la sociedad, mientras que el taoísmo se centró en la relación entre los humanos y la naturaleza. Los desarrollos posteriores incluyen la introducción y transformación de las enseñanzas budistas y el surgimiento de las escuelas de Zhuangzi y el neoconfucianismo. El período moderno de la filosofía china se caracterizó por su encuentro con la filosofía occidental, específicamente con el marxismo. Otras tradiciones influyentes en la historia de la filosofía fueron la filosofía japonesa, la filosofía latinoamericana y la filosofía africana. La historia de la filosofía es el campo de investigación que estudia el desarrollo histórico del pensamiento filosófico. Su objetivo es proporcionar una exposición sistemática y cronológica de los conceptos y doctrinas filosóficas, así como de los filósofos que los concibieron y las escuelas de pensamiento a las que pertenecen. No es una mera colección de teorías, sino que intenta mostrar cómo se relacionan entre sí las diferentes teorías. Por ejemplo, algunas escuelas de pensamiento se basan en teorías anteriores, mientras que otras las rechazan y tratan de proporcionar explicaciones alternativas. Las tradiciones puramente místicas y religiosas a menudo se excluyen de la historia de la filosofía si sus afirmaciones no se basan en la investigación y la argumentación racionales. Pero algunos teóricos tratan el tema en un sentido muy amplio para incluir los aspectos filosóficos de las cosmovisiones tradicionales, los mitos religiosos y la tradición proverbial. La historia de la filosofía tiene un componente histórico y otro filosófico. El componente histórico se ocupa de cómo se desarrolló el pensamiento filosófico a lo largo de los tiempos. Se pregunta qué filósofos sostuvieron qué puntos de vista y cómo fueron influenciados por su contexto social y cultural. El componente filosófico se ocupa de si las teorías estudiadas son verdaderas. Reflexiona sobre los argumentos presentados para las posiciones y evalúa su validez y supuestos ocultos.
Hace que el legado filosófico sea accesible a una audiencia contemporánea y evalúa su relevancia continua en la actualidad. Algunos historiadores de la filosofía se centran principalmente en el componente histórico. Sostienen que la historia de la filosofía es parte de la disciplina más amplia conocida como historia intelectual. Otros teóricos ponen más énfasis en el componente filosófico. Tienden a afirmar que la historia de la filosofía va más allá de la historia intelectual porque su interés no es exclusivamente histórico. 3. Es controvertido hasta qué punto la historia de la filosofía puede entenderse como una disciplina distinta de la filosofía. Algunos teóricos sostienen, en cambio, que la historia de la filosofía forma parte integral de la filosofía. 4. Según neokantianos como Wilhelm Windelband, por ejemplo, la filosofía es esencialmente histórica y no es posible entender una posición filosófica sin entender cómo surgió. 5. La historia de la filosofía está estrechamente relacionada con la historiografía de la filosofía. La historiografía de la filosofía examina los métodos que utilizan los historiadores de la filosofía y también se interesa por cómo han cambiado las opiniones dominantes en este campo. 6. Para estudiar la historia de la filosofía se utilizan diferentes métodos y enfoques. Algunos historiadores se interesan principalmente por las teorías filosóficas y menos por el hecho de que se formularon en el pasado. No se centran en cómo evolucionaron las diferentes posiciones a lo largo del tiempo, sino en qué afirmaciones hicieron y por qué siguen siendo interesantes. Un enfoque diferente es ver la historia de la filosofía como una evolución. Este enfoque se basa en el supuesto de que hay un claro progreso de un período al siguiente. En este proceso, las teorías anteriores se refinan o se reemplazan por teorías posteriores más avanzadas. Otros historiadores intentan comprender las teorías filosóficas pasadas como un producto de su tiempo. Su interés está en qué posiciones aceptaron los filósofos del pasado y por qué lo hicieron. La relevancia de estas posiciones para la actualidad no es su enfoque. Estudian, entre otras cosas, cómo el contexto histórico y la biografía del filósofo moldearon su perspectiva filosófica. 7. Otra característica metodológica importante es el uso de la periodización, que consiste en dividir la historia de la filosofía en períodos distintos. Cada período corresponde a una o varias tendencias filosóficas prevalecientes durante ese marco histórico. 8. Tradicionalmente, los tratamientos de la historia de la filosofía a menudo se centraban principalmente en la filosofía occidental, pero en un sentido más amplio, incluyen muchas tradiciones no occidentales, como la filosofía árabe-persa, la filosofía india y la filosofía china. 9. Existen diversas tradiciones que han desarrollado sus propias ideas filosóficas distintivas. En algunos casos, estos desarrollos se produjeron de forma independiente, mientras que en otros estuvieron influidos por las tradiciones principales. 147 japonés. La filosofía japonesa se caracteriza por su compromiso con varias tradiciones, incluidas las escuelas de pensamiento chinas, indias y occidentales. La filosofía antigua fue moldeada por el sintoísmo, su religión indígena. Incluía una forma de animismo que veía los fenómenos y objetos naturales como espíritus, los llamados kami. La llegada del confucianismo y el budismo en los siglos V y VI después de Cristo transformó el panorama intelectual y condujo a varios desarrollos posteriores. El confucianismo influyó en la filosofía política y social y se desarrolló aún más en diferentes vertientes del neoconfucianismo. El pensamiento budista japonés se desarrolló particularmente en las tradiciones del budismo de la tierra pura y el budismo zen. En los siglos XIX y XX, la interacción con los pensadores occidentales fue una gran influencia en la filosofía japonesa. Esto afectó en particular a las escuelas del existencialismo y la fenomenología. Este período vio la fundación de la Escuela de Kioto. Fue fundada por Kitaro Nishida, 1870-1945. Criticó la filosofía occidental asociada con el kantismo por confiar en la distinción entre sujeto y objeto. Trató de superar este problema desarrollando el concepto de vaso, que suele traducirse como lugar y que puede entenderse como un dominio experiencial que trasciende la dicotomía entre sujeto y objeto. Otros miembros influyentes de la escuela de Kioto fueron Tanabe Hajime, 1885-1962, y Nishitani Keiji, 1900-1990. 148 Latinoamericano. La filosofía en América Latina a menudo se incluye en la filosofía occidental. Sin embargo, en un sentido más estricto, es una tradición distinta que presenta sus propias características a pesar de la fuerte influencia occidental.
Las ideas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad y el papel de los humanos en ella se encuentran en sus civilizaciones indígenas, como los aztecas, los mayas y los incas. Esta teorización ocurrió independientemente de la influencia europea. Pero la mayoría de las discusiones generalmente se centran en los períodos colonial y poscolonial, ya que sobrevivieron muy pocos textos del período precolonial. El período colonial estuvo dominado por un enfoque en la filosofía religiosa en forma de escolasticismo. En los siglos XVIII y XIX, el énfasis se desplazó a la filosofía de la Ilustración y la adopción de una perspectiva científica en forma de positivismo. Una corriente influyente en la última parte del siglo XX fue la filosofía de la liberación. Se inspiró en el marxismo y se centró en temas como la liberación política, la independencia intelectual y la educación. 149 Africano. En el sentido más amplio, la filosofía africana abarca las ideas filosóficas que se originaron en cualquier parte del continente africano. Sin embargo, el término suele entenderse en un sentido más estricto para relacionarse principalmente con las regiones de África Occidental y subsahariana. 150 La tradición filosófica en África se derivó tanto del antiguo Egipto como de los textos académicos del África medieval. 151 Si bien la historia intelectual africana temprana se centró en el folclore, los dichos sabios y las ideas religiosas, también incluyó algunas ideas filosóficas, como el concepto de Ubuntu. Suele traducirse como humanidad o humanidad. La filosofía Ubuntu enfatizaba que las personas están conectadas entre sí a un nivel moral y deben practicar la bondad y la compasión. 150 Durante el siglo XVII, la filosofía etíope desarrolló una tradición literaria ejemplificada por Zera Jacob. 152 El surgimiento de la filosofía africana sistemática a menudo se remonta a principios del siglo XX. Un movimiento importante en este período fue el excavacionismo. Su objetivo era reconstruir las cosmovisiones africanas tradicionales, a menudo con el objetivo de redescubrir una identidad africana perdida. Sin embargo, este enfoque fue rechazado por los llamados afrodeconstruccionistas, que negaban la existencia de una identidad africana única. Otras corrientes y temas influyentes en el pensamiento africano moderno son la etnofilosofía, la negritud, el panafricanismo, el marxismo, el poscolonialismo y la crítica del eurocentrismo. 153 Algunos historiadores también incluyen el pragmatismo como una tercera tradición. 75 La periodización exacta es objeto de controversia. Algunas fuentes afirman que terminó ya en el año 500 AC, mientras que otras sostienen que duró hasta el año 200 DC 110. Estas fechas se citan tradicionalmente, pero algunos estudiosos recientes sugieren que su vida se extendió desde 1077 hasta 1157. 125. La filosofía china abarca el pensamiento filosófico asociado con el patrimonio intelectual y cultural de China. Existen varias periodizaciones de esta tradición. Una periodización divide la filosofía china en un período temprano antes de la dinastía Qin, un período hasta el surgimiento de la dinastía Song, un período hasta el final de la dinastía Qin y una era moderna posterior. Las tres escuelas principales de la filosofía china son el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Otras escuelas influyentes son el moísmo y el legalismo. 133 En el pensamiento chino tradicional, la filosofía no se distinguía claramente del pensamiento religioso y otros tipos de investigación. 134 Se ocupaba principalmente de temas de ética y sociedad. En comparación con otras tradiciones, daba menos importancia a la metafísica. La práctica filosófica tendía a centrarse en la sabiduría práctica y los filósofos a menudo tenían el papel de un sabio o un consejero reflexivo. 135 Pre-Qin militar. El primer período de la filosofía china comenzó en el siglo VI AC y duró hasta el ascenso de la dinastía Qin en el 221 AC 136. El concepto de Dao jugó un papel central en este período. El término a menudo se traduce como el camino y tiene diferentes funciones en las diferentes escuelas de pensamiento. La filosofía china temprana estuvo dominada por las enseñanzas de Confucio, 551-479 AC. Para él, una buena vida es una vida que se alinea con el Dao. Entendió esto principalmente en términos de conducta moral y actuar de acuerdo con las virtudes. Por ejemplo, argumentó que las personas deben respetar a sus mayores y deben practicar una forma de altruismo universal. La familia juega un papel central en su filosofía. Sostuvo que cada miembro de una familia tiene que cumplir con su papel para garantizar que la familia en su conjunto florezca.
Conceptualizó el Estado como una gran familia y enfatizó la importancia de la armonía en la sociedad. 137 La última parte de la dinastía Qing y el período moderno que le siguió se caracterizaron por el encuentro con la filosofía occidental, que incluyó a varios filósofos como Platón, Kant y Mill, así como movimientos como el pragmatismo. Pero las ideas de Marx sobre la lucha de clases, el socialismo y el comunismo fueron de especial importancia. Su crítica del capitalismo y su ideal de una sociedad sin clases llevaron al desarrollo del marxismo chino. En este sentido, Mao Zedong, 1893-1976, actuó tanto como filósofo que exponía estas ideas como líder revolucionario comprometido con su implementación práctica. El marxismo chino se diferenciaba en varios aspectos del marxismo clásico. Por ejemplo, en el marxismo clásico, el proletariado es responsable tanto del surgimiento de la economía capitalista como de la posterior revolución socialista. En el marxismo de Mao, por otro lado, este papel recae en el campesinado guiado por el Partido Comunista. 145 La influencia del pensamiento chino tradicional también se mantuvo fuerte en el período moderno. Esto se refleja, por ejemplo, en la filosofía de Liang Shuming, 1893-1988. Liang fue influenciado por el confucianismo, el budismo y la filosofía occidental. A menudo se lo considera el fundador de la escuela de pensamiento conocida como Nuevo Confucianismo. Abogó por una actitud de vida equilibrada caracterizada por una armonía entre la humanidad y la naturaleza como una forma de alcanzar la verdadera felicidad. Criticó la actitud europea moderna por estar demasiado preocupada por explotar la naturaleza para satisfacer los deseos. La filosofía occidental abarca la filosofía asociada con la región geográfica y la herencia cultural del mundo occidental. Comenzó en la antigua Grecia y luego se trasladó al Imperio Romano. Más tarde se extendió a Europa Occidental y, finalmente, a muchas otras regiones, incluidas América del Norte, América Latina y Australia. Abarca más de 2,5 milenios, comenzando en el siglo VI a.C. y continuando hasta la actualidad. 10 Antiguo La filosofía occidental se originó en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Este periodo terminó por convención en el año 529 d.C., cuando la Academia Platónica y otras escuelas filosóficas de Atenas se vieron obligadas a cerrar para poner fin a sus doctrinas no cristianas. 11 Presocrático debe su influencia al impacto que tuvo en sus contemporáneos. Esto se refiere específicamente a su manera de llevar a cabo investigaciones filosóficas en forma de los llamados diálogos socráticos. A menudo comienzan con preguntas simples en un intento de explorar un tema y reflexionar críticamente sobre las ideas y suposiciones subyacentes. A diferencia de los presocráticos, su enfoque estaba menos en las teorías metafísicas y más en la filosofía moral. En muchos de sus diálogos, exploró la cuestión de lo que significa llevar una buena vida, al explorar virtudes, como la justicia, el coraje y la sabiduría. A pesar de ser considerado un gran maestro de ética, Sócrates no solía enseñar ninguna doctrina moral específica. En cambio, trató de incitar a su audiencia a pensar por sí mismos y tomar conciencia de su ignorancia. 19 filosóficos más amplios, como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, las llamadas escuelas de pensamiento helenísticas. Su investigación se centró en campos como la ética, la física, la lógica y la epistemología. Este período comenzó con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y tuvo su principal impacto hasta el final de la República Romana en el 31 a.C. 23 Los epicúreos aceptaron y refinaron la idea de Demócrito de que la naturaleza está compuesta de átomos indivisibles. En el campo de la ética, consideraban que el placer era el bien supremo, pero rechazaban la idea de que el lujo y la complacencia en los placeres sensoriales conducían a la felicidad a largo plazo. En cambio, sostenían que una forma matizada de hedonismo, una vida sencilla caracterizada por la tranquilidad, era la mejor manera de lograrla. 24 Los estoicos negaban esta perspectiva hedonista. Veían los deseos y las aversiones como obstáculos para su objetivo de vivir en sintonía con la razón y la virtud. Para trascender o superar estos deseos, abogaban por el autodominio y una actitud de indiferencia. 25 Los escépticos exploraron la cuestión de cómo los juicios y las opiniones afectan el bienestar. Sostuvieron que las creencias dogmáticas causan perturbaciones emocionales. Recomendaron que las personas suspendieran los juicios en cuestiones en las que no es posible la certeza. Según algunos escépticos, esto se aplica a todas las creencias y cualquier forma de conocimiento es imposible. 26 La escuela del neoplatonismo pertenece a la última parte del período antiguo.
Comenzó en el siglo III DC y tuvo su período de apogeo hasta el siglo VI DC. Heredó muchas ideas de Platón y Aristóteles y las transformó de manera creativa. Su idea central es que existe una entidad trascendente e inefable responsable de toda la existencia. Se le llama simplemente el uno o el bien. El intelecto emerge del uno y lo contempla. Esto a su vez da lugar al alma, que genera el mundo material. Los neoplatónicos influyentes fueron Plotino, 204-270 DC, y su alumno Porfirio, 234-305 DC. 27 medieval. El período medieval en la filosofía occidental comenzó entre 400 y 500 DC y terminó entre 1400 y 1500 DC. 28. Una de sus principales diferencias con los filósofos anteriores es su enfoque en el pensamiento religioso. El emperador cristiano Justiniano obligó a cerrar las escuelas de filosofía, como la Academia de Platón. La actividad intelectual estaba centralizada en la Iglesia y alejarse de la ortodoxia doctrinal conllevaba muchos riesgos. Por estas razones, algunos la consideran una época oscura en comparación con lo que vino antes y después. 29. Los temas centrales en este período fueron el problema de los universales, la naturaleza de Dios, las pruebas de la existencia de Dios y la relación entre la razón y la fe. El período medieval temprano estuvo particularmente marcado por la filosofía de Platón, mientras que las ideas aristotélicas se volvieron dominantes en sus partes posteriores. 30. Agustín de Hipona, 354-430 DC, fue influenciado por el platonismo y utilizó esta perspectiva para explicar los conceptos y problemas clave de la doctrina cristiana. Aceptó la idea neoplatónica de que Dios o la fuente última es a la vez bueno e incomprensible. Esto lo impulsó a abordar el problema del mal, es decir, a explicar cómo podría existir el mal en un mundo creado por un Dios benévolo, omnisciente y todopoderoso. Su explicación es que Dios dio a los humanos el libre albedrío. Esto les permite hacer el bien y el mal junto con la responsabilidad de su elección. Otras ideas influyentes de Agustín fueron sus argumentos sobre la existencia de Dios, su teoría del tiempo y su teoría de la guerra justa. 31. Boecio, 477-524 DC, tenía un gran interés en la filosofía griega. Tradujo muchas de las obras de Aristóteles e intentó integrarlas y reconciliarlas con la doctrina cristiana. Discutió el problema de los universales y formuló una teoría para armonizar las opiniones de Platón y Aristóteles. Trató de lograr esto al afirmar que los universales existen en la mente sin materia de una manera. Pero también existen en los objetos materiales de otra manera. Esta idea fue influyente en el debate medieval posterior sobre el problema de los universales. Inspiró a los llamados nominalistas a afirmar que los universales existen solo en la mente. En relación con la doctrina cristiana, Boecio exploró el problema de la Trinidad, es decir, la cuestión de cómo Dios puede existir en tres personas al mismo tiempo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 32. Escolástica. La última parte del período medieval estuvo dominada por la escolástica, fuertemente influenciada por la filosofía aristotélica y que siguió un enfoque sistemático y metodológico. 33. La responsable de este interés intensificado en Aristóteles fue la tradición árabe persa, que preservó, tradujo e interpretó muchas obras de Aristóteles que se habían perdido en el mundo occidental. 34. Anselmo de Canterbury, 1033-1109 DC, es considerado a menudo el padre de la escolástica. Consideraba que la razón y la fe eran dos aspectos complementarios que dependen uno del otro para llegar a una comprensión adecuada. Es más conocido por su argumento ontológico sobre la existencia de Dios. Definió a Dios como el ser más grande concebible y argumentó que Dios debe existir fuera de su mente. Esto se basa en la idea de que Dios no sería el ser más grande concebible si solo existiera en la mente. 35. Pedro Abelardo, 1079-1142, también enfatizó la armonía entre la razón y la fe. Afirmó que ambas surgen de la misma fuente divina. Por esta razón, concluyó que no puede haber una contradicción entre ellas. Otra innovación influyente fue su nominalismo, que afirmaba que los universales existen solo como construcciones mentales. 36. Tomás de Aquino, 1224-1274 DC, es considerado a menudo como el filósofo medieval más influyente. Con raíces en el aristotelismo, desarrolló un sistema integral de filosofía escolástica. Abarcaba áreas como la metafísica, la teología, la ética y la teoría política. Muchas de sus ideas se resumieron en su obra Summa Theologiae. Un objetivo clave en la mayoría de sus escritos era mostrar cómo la fe y la razón funcionan en armonía.
Sostenía que la razón apoya y refuerza los principios cristianos. Pero la fe en la revelación de Dios sigue siendo necesaria ya que la razón es incapaz de entender todo por sí misma. Esto se refiere, por ejemplo, a la afirmación de que el mundo es eterno y a los detalles de cómo Dios se relaciona con su creación. En metafísica, Tomás afirmó que cualquier entidad se caracteriza por dos aspectos: esencia y existencia. Entender una cosa implica captar su esencia. Esto puede suceder sin percibir si existe. Dios constituye un caso especial. Su existencia es ilimitada y es idéntica a su esencia. 37 En ética, Tomás sostuvo que los principios morales tienen sus raíces en la naturaleza humana. Pensaba que la ética consiste en hacer lo que es bueno y que los humanos, como seres racionales, tienen una inclinación natural a perseguir el bien. 38 En teología natural, sus famosos 5 caminos son 5 argumentos a favor de la existencia de Dios. 39 Duns Scotus, 1266-1308 DC, se ocupó de muchas de las ideas de Tomás. En metafísica, rechazó la afirmación de que existe una distinción real entre esencia y existencia. Sostuvo, en cambio, que se trata solo de una distinción formal. Esto significa que la esencia y la existencia son dos aspectos diferentes de una cosa. Pero no se pueden separar. Sostuvo además que existe una esencia única para cada entidad individual. Esta esencia única, llamada exeidad, es lo que hace que una entidad sea distinta de otras entidades del mismo tipo. 40 Guillermo de Ockham, 1285-1347 DC, es uno de los últimos filósofos escolásticos. Es el inventor del principio metodológico conocido como la navaja de Ockham. Este principio se utiliza para elegir entre explicaciones en competencia del mismo fenómeno. Afirma que se deben preferir las explicaciones simples. En este contexto, una explicación es más simple si supone la existencia de menos entidades. Ockham utilizó el principio para argumentar a favor del nominalismo y en contra del realismo sobre los universales. Según él, el nominalismo es la explicación más simple ya que no supone que existan universales. 41 Renacimiento de ellos se refería al énfasis en la observación empírica para la investigación científica. Otro era la idea de que las explicaciones matemáticas deberían emplearse para comprender esas observaciones. 47 Francis Bacon, 1561-1626 DC, es visto a menudo como una figura de transición entre el Renacimiento y la modernidad. Trató de revolucionar la lógica y la investigación científica con su Novum Organum, que pretendía reemplazar el influyente trabajo de Aristóteles en este campo. Discutió, por ejemplo, el papel del razonamiento inductivo para la investigación empírica para llegar a leyes generales a partir de muchas observaciones individuales. 48 Otra figura de transición es Galileo Galilei, 1564-1642 DC. Jugó un papel clave en la revolución copernicana al afirmar que el Sol, y no la Tierra, está en el centro del sistema solar. 49 Edad moderna temprana editar. La filosofía moderna temprana abarca los siglos XVII y XVIII. Los filósofos de este período se dividen tradicionalmente en empiristas y racionalistas. Sin embargo, los historiadores contemporáneos han argumentado que no se trata de una dicotomía estricta y más bien de una cuestión de diversos grados. Estas escuelas tienen en común que buscan un método de investigación claramente establecido, riguroso y sistemático. Este enfoque filosófico en el método reflejó los avances que sucedieron simultáneamente como parte de la revolución científica. El empirismo y el racionalismo difieren en cuanto al tipo de método que promueven. El empirismo se centra en la experiencia sensorial. El racionalismo enfatiza la razón, en particular los principios de no contradicción y razón suficiente, y el conocimiento innato. Este enfoque en el método ya estaba prefigurado en el pensamiento renacentista, pero solo llegó a su máxima importancia en el período moderno temprano. La segunda mitad de este período vio el surgimiento del movimiento de la Ilustración. Utilizó estos avances para desafiar a las autoridades tradicionales al tiempo que promovía el progreso, la libertad individual y los derechos humanos. 50 Empirismo. El empirismo en el período moderno temprano se asoció principalmente con la filosofía británica. John Locke, 1632-1704, a veces es considerado el padre del empirismo. En su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, rechazó la idea del conocimiento innato y afirmó que el conocimiento es empírico. Sostuvo que la mente es una pizarra en blanco que depende de la experiencia sensorial para adquirir ideas.
Distinguió entre cualidades primarias, que pertenecen a objetos externos independientes de los observadores, y cualidades secundarias, que son los poderes de los objetos para causar sensaciones en los observadores. 51 George Berkeley, 1685-1753, fue fuertemente influenciado por Locke. Propuso una forma diferente y más radical de empirismo. Desarrolló una forma de idealismo al dar primacía a las percepciones e ideas sobre las cosas materiales. Argumentó que los objetos existen solo en la medida en que son percibidos por la mente. Esto implica que no hay realidad fuera de la mente. 52 David Hume, 1711-1776, también aceptó el principio empirista básico de que el conocimiento se deriva de la experiencia sensorial. De esta idea concluyó que no es posible saber que una cosa causó otra cosa. Su razón para esta visión fue que la relación entre causa y efecto no es perceptible. En cambio, sostuvo que la mente solo percibe patrones regulares entre fenómenos anteriores y posteriores. Esto la lleva a un hábito de esperar que ocurra un fenómeno porque otro acaba de ocurrir. 53 El empirismo promovido por Hume y otros tuvo una influencia importante en el método científico. Esto se refería específicamente al enfoque en la observación, la experimentación y la prueba rigurosa. 54 Racionalismo. Editar. Otra escuela de pensamiento dominante en este período fue el racionalismo. René Descartes, 1596-1650, tuvo un papel fundamental en su surgimiento. Su objetivo era llegar a un conocimiento absolutamente cierto. Para ello, empleó la duda metodológica cuestionando todas sus creencias para encontrar un fundamento indudable del conocimiento. Encontró este fundamento en la afirmación pienso, luego existo. Empleó varios principios racionalistas, como el enfoque en el razonamiento deductivo, para desarrollar un sistema filosófico integral basado en este fundamento. Se basa en el dualismo de sustancias y afirma que el cuerpo y la mente son entidades independientes que coexisten. 55 La filosofía racionalista de Baruch Spinoza, 1632-1677, dio aún más énfasis al papel del razonamiento deductivo. Desarrolló y utilizó el llamado método geométrico para crear su sistema filosófico. Comienza con un pequeño conjunto de axiomas evidentes por sí mismos. Procede infiriendo un sistema filosófico integral a partir de ellos utilizando el razonamiento deductivo. A diferencia de Descartes, Spinoza llegó a un monismo metafísico. 56 Otro racionalista influyente fue Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716. Su principio de razón suficiente establece que todo tiene una razón. Utilizó este principio para desarrollar su sistema metafísico llamado monadología. 57 La Ilustración y otras filosofías modernas tardías. Editar. La segunda mitad del período moderno vio el surgimiento del movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración. Empleó tendencias tanto del empirismo como del racionalismo para desafiar a las autoridades tradicionales y promover la búsqueda del conocimiento. Abogó por la libertad individual y tenía una visión optimista hacia el progreso y la mejora de la sociedad. 58 Immanuel Kant, 1724-1804, fue uno de los pensadores centrales de la Ilustración. Hizo hincapié en la razón como herramienta para comprender el mundo y la utilizó para criticar el dogmatismo y la adhesión ciega a la autoridad. Proporcionó un sistema filosófico integral para sintetizar tanto el empirismo como el racionalismo. Su idealismo trascendental exploró cómo la mente y sus categorías preestablecidas dan forma a la experiencia humana de la realidad. En ética, desarrolló un sistema moral deontológico que se basa en deberes morales universales. 59 Otros filósofos importantes de la Ilustración fueron Voltaire, 1694-1778, Montesquieu, 1689-1755, y Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. 60 La filosofía política de este periodo estuvo marcada por el libro Leviatán de Thomas Hobbes, 1588-1679. Hobbes tenía una opinión negativa del estado natural de los humanos y argumentaba que implica una guerra de todos contra todos. La razón y el propósito de la sociedad civil es evitar este estado. Esto sucede a través de un contrato social en el que todos ceden algunos de sus derechos a una autoridad central e inmensamente poderosa para protegerlos de los peligros externos. 61 Rousseau también teorizó la vida política sobre el modelo de un contrato.
Su perspectiva política, sin embargo, era bastante diferente debido a su evaluación más positiva de la naturaleza humana. Esto lo llevó a argumentar a favor de la democracia. 62.